porque yo sea de biomédica, yo porque no nada, no tengo nada que ver con la política. Sí, pues todos vivimos en una sociedad. Sí, exacto. Y todos somos ciudadanos. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Cuándo tú eres ciudadano en este momento? ¿Cuándo se dice que una persona es ciudadana? ¿Cuándo? ¿Quién? Mayor edad. Leslie Milagros. Más o menos. Sofía. Ariana. Ya. Ser ciudadano, cuando ya podemos aportar, muy bien. Más o menos, ya estamos más cerca. Ciudadano no es aquella persona que vive en una ciudad y que ya tiene 18 años, sino ciudadano es aquella persona que, que, que dice Dios, que cumple con las normas morales, que vive en una sociedad y que hace el bien. Eso es ser ciudadano. A ver, otra vez repita, ¿qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es aquella ser humano que vive en una sociedad cumpliendo las normas, las leyes, sin hacer daño a los demás. Es ser ciudadano. Ahora la pregunta que te hago, ¿tú eres ciudadano? No necesitas ser mayor de edad para ser ciudadano. Muy bien. Muy bien. Ahora sí me entendieron, ¿sí? Entonces, cuando les vuelvan a preguntar, ¿son ustedes ciudadanos? Sí. No porque tengamos un DNI, sino porque yo, profesora, estoy estudiando, voy a ser profesional, estoy haciendo algo bueno por la sociedad. Soy una persona. Qué bueno. Entonces, ¿qué eres? Eres un ciudadano. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ser ciudadanos que somos, tenemos que saber sobre la política. Ahora entienden. Porque ustedes viven en una sociedad donde se da la política, donde tenemos, dice ahí, a ver, lea la carátula, dice, la política es asunto de todos. Sí. Hoy en día, más que nunca, necesitamos tener muchos conceptos sobre qué es la política, porque nosotros en el Perú, pues, estamos viviendo más de 20 años de corrupción, ¿sí? Entonces, ahí está. Política viene de la palabra griega polis, que significa ciudad. Esta es, en este caso, una comunidad integrada de personas, ¿no? En este caso, etcétera. Muy bien. Lean aquí. ¿Cuáles son los aspectos que debe tener un político? Perspectivas, por ejemplo. El artista, nosotros sabemos el que canta, el que hace, pinta, ¿no? El político también debe ser un artista. ¿Por qué? ¿Mm? Claudio. ¿Me decías? Juan. Muy bien. Tiene que tener arte para convencer.
Mm. Tiene que tener también, profesora, conocimientos de ciencia, eso sí. Ujú. Platón decía de que el político, el que debe gobernar un país, debe ser el mejor, el que tiene más conocimientos. El político debe tener conocimientos de técnicas, cuáles son los avances de la ciencia, por ejemplo. Mm, A ver, ¿alguien vive por Pachacute? ¿Cuánto tiempo ha durado la obra de la variante para que la termine? ¿Mm? 3 años. Ahí está. ¿Y por qué, pues? Porque no hay conocimientos. No hay, pues. Entonces dice aquí, las perspectivas que debe tener la política son conocimientos de arte, conocimiento de técnica y conocimientos de ciencia. Por eso es que Platón decía de que el que debe gobernar un país debe ser el más inteligente. Ujú. Muy bien. ¿Cuáles son los aspectos que debe tener el político? El aspecto sociológico, el aspecto jurídico, histórico y filosófico. ¿A qué se refiere con sociológico? El político debe saber cuáles son las necesidades de dónde, de su ciudad. Entonces, ni bien salen como elegidos, ¿no? Pues se olvidan de todo lo que han prometido. En este caso, pues jurídico, se debe referir a las normas. El político debe conocer cuáles son las leyes. Histórico, debe ser que Arequipa es una ciudad. El pueblo de Arequipa, por ejemplo, el centro, es un patrimonio cultural. Las personas que viven en estas casonas no pueden destruir estas casas, ¿sí? Filosófico, debe tener un aspecto de reflexión crítica, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿cuál de estos aspectos tienen nuestros gobernantes? ¿Alguna vez un político ha venido a nuestra casa o a nuestro distrito a preguntarnos cuál es la realidad, qué nos falta? Nada. Se aplican las leyes, las normas, tú vas a poner una denuncia de cualquier tema, ¿te aceptan? Nada, ¿no? Entonces a eso se refiere esta parte. Lo histórico, ¿a qué se refiere? Un aspecto de la política es lo histórico, ¿qué dirías? ¿Mm? Que se debe conocer la historia de nuestra ciudad, pues, ¿no? A eso ¿qué es el poderío? ¿Qué es el mando? ¿Qué es la influencia? ¿Qué es la autoridad? Si yo te pregunto a ti, ¿quién manda en casa? ¿Tu mamá, tu papá? A ver, ambos, dice Eliana. Papá. Tú también, ¿no? Jocelyn, mi papá. Mi mamá dice a la honra al matriarcado. Muy bien. ¿Qué pasa si hoy día te sales a la calle y regresas a las 12 de la noche? ¿Qué pasaría? ¿Tú respetas las normas de convivencia de tu casa? Mm, mm, Muy bien. Entonces vas a entender el concepto de poder
se caracteriza por la capacidad de la gente para actuar sobre las conductas de demás. Entonces, ¿a qué se refiere? No, si no estuviéramos en cuarentena, pues, ¿no? Bueno, yo tenía que llegar temprano o avisar, pero ¿qué pasaría si no pudiste avisar y estás estudiando con tu mejor amigo sobre el CEPRUNSA? Se te hizo tarde, tu papá de frente viene y te pega con un palo. Eso es poder, eso es mando, eso es autoridad. No, mando, poder es imponer que tú respetes, ¿qué cosa? Las normas de convivencia. Exacto, eso es poder. No significa que como hemos visto ayer han muerto 13 personas, no, el domingo dijeron 13 personas, impongan el poder, el mando, la autoridad y maten a los 13 o a todos. ¿Qué pasaría si hubiera habido un incendio y hubieran matado a todos los que están en la discoteca? Ya, bueno, eso es poder, eso es autoridad, no. Autoridad, poder significa hacer valer las normas, que tú respetes a tu padre, porque eres un ser humano como tú. Algún día vas a ser madre, padre, y no quisieras que tu hijo te trate así. A veces nos portamos mal. Sí, exacto. Siempre piensa en eso. El día que quieras faltar al respeto a tus padres, tienes que pensar que algún día tú vas a ser madre o vas a ser padre. Y no quisieras que tus hijos te traten como tú estás tratando en este momento. Democracia. Viene la palabra griega, demos, pueblo, kratos, poder. En el diccionario de la Real Academia Española, es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo. Abraham Lincoln dice, el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Esto queda en una gran frase, ¿no? Tipos de democracia. Nosotros en el Perú, ¿qué clase de democracia tendremos? Existe la democracia, por ejemplo, vean ahí, la liberal, la capitalista, la democracia representativa, la democracia participativa. La que nosotros tenemos es la democracia representativa, porque solo vamos a votar porque no nos voten, no nos pongan multa. Muchos incluso van a votar sin saber por quién. Entonces, los tipos de democracia que Hannah Arendt es una filósofa que dice que la democracia que debemos tener es la democracia participativa, donde todos participen en la decisión. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasaría si, a ver, qué vas a hacer después? Vas a, de repente, ayudar a cocinar. Muy bien, Elian. Acuérdate de que tú tienes deberes. El deber no solamente de estudiar, no solamente de estudiar, el deber de ayudar en casa. Hay que organizarnos. Porque cuando ingresas a la casa, es decir, no tengo tiempo. Cuando salgas con tu título, estoy trabajando, no tengo tiempo. ¿Cuándo vas a ayudar? Entonces, la democracia joven es participativa. Es, aquí por ejemplo, vean, esta imagen, aquí está el papá, la mamá, la abuelita, los hijos. Pongamos que estés fuera de tu casa, vives así. El papá dice hoy día vamos a comer quinoa. ¿Te gusta la quinoa? Y tu hermano dice, no, yo quería un lomo saltado con mi churrasco. Y tu mamá dice, bueno, haré un bistec con quinoa. Y tu hermana dice, con papitas fritas, ¿no? Entonces, hacemos un bistec
con quinoa y con papitas, ¿sí? ¿Qué ha pasado aquí? Todos han opinado. No hay acá, en este caso, de postismo, por ejemplo, dictadura, que es el papá, como el papá es la autoridad, entonces él dice lo que se cocina. No, pues eso es democracia. Entonces, lo contrario de la democracia es la monarquía, donde solo la monarquía supuestamente hace años era implantada y gobernada por una sola persona, ¿no? Eso es lo contrario a la democracia. Pero es que hoy hemos perdido el concepto de democracia. Democracia, jóvenes, si lo tenemos en casa es que todos tienen derecho a opinar. Entonces, democracia no es que solamente yo digo. Democracia no solamente es digo, bueno, quiero estar en la junta y se acabó. Hay que conversar, hay que convencer, hay que conversar. Democracia es que tu papá te dice, bueno, no tengo para pagarte en una universidad particular, tienes que ir a la UNSA. Y tú dices, no, no ingresé, me tengo que pagar una universidad pagante. ¿De cómo? ¿De dónde? ¿No? Eso es ser democrático, ¿no? ¿Ves? Eso es que no creo, eso es muy importante, porque hay que saber convivir con normas en casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Por qué ocurren tantas cosas? No respetamos las leyes, no respetamos. Hasta aquí nuestro tema. ¿Qué les parece? Vamos a nuestra práctica. Uh-huh. Ya. A ver, vamos anotando. Texto contextual 1. Sí, más filosofía, ¿no? Exactamente. Ya ustedes que ingenierías, están dado lo que es filosofía, sí. Hay ingenieros filósofos. De aquí van a salir cuántos. Claro que sí, claro que sí. Acuérdate de que siempre les he dicho que el conocimiento es uno. No hay aquí que yo sea ingeniero, yo soy abogado, yo soy biomédico, no. Entonces, uno, que tú vas a aprender, va a estar ligado de alguna manera con las otras áreas. Sí, muy bien, exacto. ¿Por qué? Lean la pregunta 1. Les explico. La filosofía de la física, la filosofía de ingeniería civil, la filosofía de ingeniería de sistemas, la filosofía de todos los conocimientos, la filosofía de mecánica. Entonces, ¿a qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que la filosofía tiene disciplinas especiales que entonces, cuando dice, se puede entender a la filosofía política como ¿qué? ¿Qué es la filosofía política? Es una, la E, no, Alondra, no. Una, ¿qué es la filosofía política? Otra vez, la filosofía tiene ramas, tiene disciplinas. Una de esas es la filosofía política. ¿Qué es la filosofía política? Ya hasta ya les dije. No, ya, Adriana, Milagros.
Claro, la filosofía política es una disciplina. Muy bien, correcto, ahí está. Ahí ya les dije, ¿no? Ahí está, aplausos para los que han respondido. Muy bien. Entonces, otra vez, si ustedes preguntan, la filosofía de la química, ¿qué viene a ser? Una disciplina, pues es una rama, es como, a ver, ingeniería civil tiene sus ramas, sus especialidades igual. La diferencia es que la filosofía no tiene límites de estudio. La 2, polis, naturaleza. La 4, Aristóteles decía que el hombre es un político. ¿Qué es eso, profesora? A ver, un ejemplo les voy a dar. Cuando muchas veces tú participas de un debate, vamos a poner el tema de que por qué murieron estas personas en la discoteca. Ya, yo responsabilizo a los policías. Ustedes ya, negligencia, muy bien. Ahora a las personas, a los jóvenes. Exacto, a los dueños. Pero ¿quién tiene más culpa, pues? Mm. Entonces, comenzamos a discutir este debate. A ver. Exacto. ¿No? Ahora ustedes tienen que defender por qué dicen los jóvenes. Y yo también tengo que defender por qué los policías. Al final, vamos a comenzar a discutir y wow. Y siempre vamos a querer tener la razón. Muy bien. ¿Qué es esto? Es que dice Aristóteles que por naturaleza el hombre es un ser político. Exacto. Entonces, Aristóteles, la respuesta sería la de heredado. En este momento ustedes están dando argumentos y yo también, pero si, cuando yo digo los que tienen más responsabilidad son los policías, ustedes no están de acuerdo conmigo, pero me tratan de convencer por qué no están. Eso es política. El hombre por naturaleza es político. ¿Quién lo dijo? Aristóteles. Por eso la respuesta de la 4, ¿cuál sería? Muy bien, correcto. Uh-huh. Ya está. A ver, leamos la 8. Ahí les he puesto con rojita, con amarillito, las palabras claves. Ya, Milagros dice la A. Igualdad ante la ley. Es algo que no se puede lograr, pero eso
una misión de hoy, igualdad sustantiva. Es un principio. Y al final dice ley. ¿Qué son las leyes? Principios. Son normas. Claro que sí, ahí está. Sí, la respuesta sería la correcta. Muy bien. A ver. Ahí anoten la 9. A ver, ¿cuál sería la respuesta de la 9? Leamos. La E, dice su compañera. Dice, se considera aspectos de la democracia. Predominio del pueblo en el político del Estado, libertad, va a la esencia de la política, sus elementos, causas y fines. Eso es un concepto no es de democracia. La D, ya. Falso, la segunda. Democracia es sinónimo de Estado de Derecho, verdad. Estructura del Estado a través de las normas. Falso. Falso, última, ¿no? Entonces, solo hay dos verdaderas, la primera y la tercera. ¿La respuesta cuál sería? La C. Correcto. Muy bien. La 10. ¿Quién me dice por qué la respuesta de la 10 sería la monarquía? A ver. Milagros. Alondra. Juan. Muy bien. Exacto. Ya sabemos que lo contrario a la democracia es la monarquía. Pero hoy en día la monarquía que se está viviendo en España, jóvenes, ya no es como pensábamos que una sola persona es la que dirige un estado, ¿sí? Ahora sabemos que la reina Isabel pues no toma ninguna decisión en lo que es el reinado, en lo que es la política, diré, ¿sí? De alguna manera pues esto es mejor, ¿no? Pero a pesar de todo esto pues se sigue hablando de la monarquía, ¿no? Exacto. Ya, muy bien. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno de un país? Pues ya les he dicho. Hannah Arendt nos propone la democracia participativa. Y también deberíamos cambiar la constitución, ¿no? Donde diga que el que quiere ser presidente del Perú debe tener estudios de política, maestrías en política. Yo o tú o algún de ingenieros o biomédicos no puedes ser presidente porque, ¿cómo? A ver, tú vas a ser un médico,
Tú eres especialista en alguna enfermedad, del corazón, no sé en qué te vas a especializar, cardiólogo. Pero la política es diferente, claro. Entonces Platón ya lo decía en esos años, el político debe ser aquel que tenga y sea uno de los más inteligentes. Entonces, sin embargo, aquí en el Perú es al revés. El congresista no tiene ningún estudio en política. Cuando esto debería ser... Aquí ya les dije, en la UNSA no hay todavía. Alondra. Exacto, ahora tú te das cuenta. ¿Cómo puede ser? Alguien nos va a gobernar cuando ni siquiera tiene conocimiento. Estudios superiores mínimo, ¿no? Ya, dile que se prepare. Hay maestría, Leslie, en ciencia de la política católica. En la UNSA hay una maestría que yo he seguido, claro, se llama Ética y Política. 15. (17) En la 17 jóvenes dice resistencia pasiva. ¿A qué se refiere? Si hubieran ido a la discoteca, los policías y las personas que estaban adentro no hubieran aceptado que los detengan y salían poco a poco. Porque yo pienso que también las personas, yo pienso que se han negado en salir. ¿Qué ha pasado para que puedan los policías reaccionar así? Es que, profesor, han estado ebrios, borrachos. Pero si ellos hubieran aplicado la resistencia pasiva, no hubiera pasado nada. Claro. Entonces, aquí estamos viendo que existe también la resistencia pasiva, sí. Pero seguro que como estaban borrachos, han ofendido a los policías. ¿Qué habrán hecho? Pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay esta clase de violencia? ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? ¿Qué año fue? Muy bien, sí se acuerda, Milagros. 1. Esto es llamado el terrorismo. El Perú pues ha pasado muchos años de terrorismo, lo conocemos. Es terrible. La 20. En la 20 habíamos dicho, ¿cuáles son los aspectos de la política? Habíamos dicho que hay varios aspectos. A ver, lo jurídico está relacionado ¿a qué? A las leyes, claro que sí. A las normas, claro que sí, ¿verdad? Sociológico, les había dicho que está relacionado a, en este caso, a la realidad en que vive una sociedad, a las necesidades que tiene el pueblo. Tú como joven necesitas ahorita apoyo del Estado para ser un profesional. Puede ser que, profesora, mi mamá perdió el trabajo, mi mamá, mi papá, todos, y ahora, ¿cómo voy a estudiar? No ingresé, ¿no? Necesitamos urgente una solución. ¿Quién nos da esa solución? Nadie. Mínimo, exacto. Muy bien, Elia, me ganaste, ¿sabes? Becas. Claro que sí. Histórico. La vida del hombre, falso. Esta sería falsa, ¿no? Lo voy a subrayar para que ustedes se den cuenta. Falsa. Filosófico, reflexión de la esencia. Sí, muy bien. Tenemos que reflexionar, criticar acerca de todo lo que nos pasa.
Histórico. ¿Sería verdad o lo histórico? A ver, díganme eso. Verdadera, muy bien. Entonces, y muy bien. Tan atentos ustedes. La E. Correcto. Ya, sigamos. La 21. Anoten. La 22. Haciendo ya calor, jóvenes. Ay, así el frío, pues, terrible. Ah, ya copiamos. Muy bien, sigamos. Responde correctamente a qué aspecto de política pertenece la siguiente imagen. Ustedes conocen este partido del FREPAD, pues hace años que sigue existiendo. Entonces está relacionado a la historia. Por eso es la historia. 27. Veintinueve. La 30 dice, el pueblo se caracteriza por, ¿qué es? Colocar verdadero y falso. El poderío, el concepto de poderío, habíamos dicho, que es... El poderío se caracteriza por la capacidad de la gente sobre la conducta de los demás. Hacer algo que ellos deben hacer, ¿sí? Poder. Yo tengo poder o hacer que los demás me obedezcan a través de leyes, normas. Verdadero. La autoridad es la manifestación del poder. Sí, verdadero. El mando es una forma de poder verdadero, a través de normas, pero no te olvides. El poderío no significa, pues, que, como les vuelvo a repetir, que llegues a casa y te castiguen y te den un palazo. No, pues, eso no. Poder, autoridad, es imponer respeto a las normas morales. La influencia, la influencia, esta forma de poder tiene su base más sólida en la fuerza. Falso, ¿no? Ni se entiende qué quiere decir ahí. Entonces, la única que sería falsa sería está aquí. Esta. Muy bien. Sigamos. Y lo último. Ay, se pasó, creo. A ver. Ya. 31 de dado. 32. La reina Isabel. Se concentra todo el poder en la figura de la reina, falso. Ya sabemos que ya no es así. Y la 34, la C. Sí. Muy bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Cuídense mucho y a seguir estudiando, a seguir preparándonos, pero acuérdate, con calma, ¿sí? Entonces, no nos apresuremos, no nos estresemos, que es lo peor que puedes hacer. ¿Ah? Muy bien, entonces, felicitaciones a los jovencitos que han aprendido y han respondido hoy día, ¿sí? Muy bien, hasta luego, Milagros, muy bien, Kiara, María, Mónica, Leslie, muy bien, ahí nos vemos la siguiente clase, ya María, ya Lori, la Angélica, hasta luego. Ya cuídate tú también, Leslie, cuídense, gracias. Sofía, muy bien, Sofía, Ariana, nos vemos, ¿sí? Hasta luego.